Esta madrugada fue asesinado Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco. La madrugada del 18 de diciembre de 2020, en la ciudad de Puerto Vallarta, ocurrió un hecho que dejó conmocionados a la prensa nacional. Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco, había sido asesinado a tiros por la espalda. Aquí te cuento los hechos de aquel día, las posibles causas de su deceso, los nombres de los presuntos culpables y el hecho de que cuando dejas la silla, te conviertes en uno más. O al menos, eso cuenta la historia. Corría la madrugada del 18 de diciembre de 2020. Puerto Vallarta, la joya del Pacífico, dormía bajo esa falsa sensación de seguridad que venden los destinos turísticos internacionales. En la exclusiva zona de Marina Vallarta, los restaurantes de lujo y los bares estaban llenos. En una mesa del bar Distrito 5, un establecimiento de moda, un hombre de 46 años disfrutaba de la noche. No era un turista cualquiera, aunque intentaba parecerlo. Era Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, el hombre que apenas 2 años antes había entregado las llaves del Palacio de Gobierno de Jalisco. Para entender por qué alguien querría matar a Aristóteles Sandoval, no podemos quedarnos solo en esa noche. Sandoval no era solo un político del montón. Joven, abogado, carismático, con un discurso afilado, tuvo una carrera meteórica. Diputado local, alcalde de Guadalajara, gobernador de uno de los estados más importantes de la República. Pero su sexenio, que corrió desde 2013 a 2018, no fue un paseo triunfal. Fue un gobierno en el ojo del huracán. Aristóteles gobernó durante la etapa más crítica de la reconfiguración del mapa criminal en México. Vio el nacimiento y la expansión agresiva del cártel Jalisco Nueva Generación. Recordemos aquel 1 de mayo de 2015. Ese día Jalisco ardió. En respuesta a un operativo federal, el crimen organizado bloqueó carreteras en todo el estado, incendió bancos, oxxos y gasolineras, y en un hecho sin precedentes, derribó un helicóptero del ejército mexicano con un lanzacohetes. Aristóteles Sandoval era el gobernador ese día. Él daba la cara, él anunciaba los operativos, él firmaba los acuerdos de seguridad. Gobernó en la línea de fuego, bajo amenazas constantes, viviendo en un búnker y rodeado de escoltas de alto nivel. Sin embargo, en México existe una creencia peligrosa, que cuando entregas el cargo, el peligro disminuye. Al dejar el poder en 2018, Sandoval optó por quedarse en su tierra. No huyó al extranjero, no se escondió. Intentó llevar una vida normal. Pero un exgobernador es un archivo viviente. Conoce los secretos, los pactos rotos, las traiciones y las decisiones que afectaron intereses multimillonarios. Para muchos analistas, Sandoval seguía siendo una pieza relevante en el tablero de poder, incluso sin el cargo. Y así, llegamos a esa noche en Puerto Vallarta. Sandoval había llegado al puerto unos días antes para descansar. Su equipo de seguridad, que alguna vez fue un pequeño ejército, se había reducido considerablemente. Según los reportes, esa noche contaba con unos 15 elementos, pero estaban distribuidos en distintos puntos, y él había pedido privacidad. Quería cenar tranquilo. En el bar Distrito 5 estaba acompañado de 2 hombres y una mujer. El ambiente era relajado, entre música, risas, cortes de carne y bebidas. Alrededor de la 1:40 de la mañana, la tragedia se activó con un acto tan banal como ir al baño. El exgobernador se levantó de su mesa, caminó hacia los sanitarios. Fue un instante de vulnerabilidad absoluta. Lo que no sabía es que dentro del bar, la muerte ya estaba sentada esperando. Un sujeto que había estado acechando lo siguió. No hubo gritos, no fue un asalto, no hubo advertencias. Fue una ejecución clínica, profesional y fría. Justo cuando Sandoval entraba al área de los sanitarios, el sicario se acercó por la espalda y abrió fuego. Los disparos retumbaron, secos y letales, por encima de la música. Aristóteles cayó herido de muerte. El caos se apoderó del Distrito 5. Los comensales se tiraron al suelo. Los gritos de terror llenaron el lugar. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más violenta. El asesino no estaba solo. Mientras él escapaba, afuera del bar se desató el infierno.
Los escoltas de Sandoval que esperaban afuera intentaron reaccionar al escuchar los disparos, pero fueron recibidos por una muralla de fuego. Un grupo de hombres armados, que daba cobertura al sicario, abrió fuego con armas de alto poder contra los guardaespaldas para impedir que entraran o que persiguieran al agresor. En medio de esa confusión, de esa balacera en plena avenida principal de Marina Vallarta, el autor material logró huir, perdiéndose en la oscuridad de la noche. Los escoltas, desesperados, cargaron al exgobernador, que aún tenía signos vitales, y lo subieron a una camioneta para llevarlo al hospital más cerca. Médicos intentaron todo, pero las heridas eran devastadoras. Minutos después, se declaraba la muerte de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. México despertó con la noticia, un exgobernador ejecutado, pero lo que indignó al país no fue solo el crimen, sino lo que las autoridades descubrieron cuando llegaron al bar Distrito 5 para iniciar la investigación. La escena del crimen, ese lugar sagrado donde los peritos deben encontrar casquillos, huellas, ADN y la verdad de los hechos, había desaparecido. No fue un error, no fue descuido. Fue una operación de encubrimiento coordinada y escalofriante. Minutos después de que se llevaran al exgobernador herido y antes de que llegara la policía ministerial, el personal del bar recibió una orden. No sabemos de quién, pero la orden fue clara. Limpian todo. Mientras el exgobernador moría en el hospital, en el bar, meseros y capitanes sacaron escobas, trapeadores y cubetas. Con una eficiencia aterradora lavaron la sangre del piso. Recogieron los casquillos percutidos uno por uno. Limpiaron las huellas de las puertas, de las mesas. Incluso, según revelaron después las autoridades, arrancaron la alfombra de la zona donde cayó el cuerpo y desmantelaron el sistema de cámaras de vigilancia, llevándose las grabaciones. Cuando la Fiscalía de Jalisco llegó, se encontraron con un bar impecable. No había sangre, no había balas, no había videos. Habían borrado el asesinato. El fiscal del estado tuvo que salir a dar la rueda de prensa surrealista, reconociendo con vergüenza e impotencia: han manipulado la escena del crimen de manera total. Este acto de limpieza cambió el rumbo del caso. ¿Quién tiene el poder para ordenar a un staff completo de un negocio legal que se convirtieran en cómplices de un magnicidio? Semanas después, las investigaciones apuntaron a Manu Vaquita, un empresario socio del bar, quien fue detenido acusado de encubrimiento por haber ordenado la limpieza. Él admitió haber dado la orden por miedo a que clausuraran el negocio, una excusa que para muchos sonó hueca frente a la magnitud del crimen. Las investigaciones continuaron lentas y tropezadas. Se habló de una pareja que fueron captados en videos de otros negocios cercanos, señalados como los autores intelectuales y materiales. Se habló de la autoría del cártel Jalisco Nueva Generación. Meses más tarde, fuerzas federales abatieron en un enfrentamiento a Saúl Alejandro, alias El Chopa, señalado como el presunto autor intelectual del asesinato y lugarteniente del cártel en la zona. Con su muerte se cerró una puerta clave para saber quién dio la orden y, sobre todo, por qué. El caso de Aristóteles Sandoval quedó marcado por esa mancha imborrable, la limpieza de la escena. Un fallo que debilitó la verdad y alimentó la sospecha. Gobernar en contextos de violencia deja huellas profundas, decisiones tomadas, operativos autorizados, extradiciones firmadas. Un exgobernador carga una mochila invisible de riesgos. Este crimen reavivó un debate incómodo en la política mexicana. ¿Qué tan vulnerables son los políticos una vez que dejan la silla? ¿Y qué tanto pesa su historia cuando se convierten en ciudadanos de a pie? La reacción nacional fue un miedo profundo. Gobernadores, senadores y empresarios vieron en este espejo su propio reflejo. Si al exmandatario de Jalisco lo pudieron matar así y pudieron borrar las evidencias en minutos con total impunidad, ¿qué protección existe para el resto? Hoy, el bar Distrito 5 ya no existe como tal, pero la memoria de esa noche persiste. Hay detenidos por encubrimiento, algunos ya liberados tras procesos abreviados. El autor intelectual señalado está muerto, pero la sensación de justicia completa, esa certeza de saber exactamente qué pasó y quiénes estuvieron detrás, se fue por el caño junto con el agua y el jabón que usaron esa madrugada. Cuéntanos tú qué piensas de esta historia.
¿Crees que la limpieza de la escena fue solo miedo de los empleados o hubo una orden superior? Si esto pasa con las personas de la élite, ¿qué nos espera a nosotros los mortales? Nos encantaría saber muchísimo tu opinión. Recuerda que te leemos en la parte de los comentarios. Por mi parte, no nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te presentamos un caso igual de interesante a este. Así que no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te saluda Martín Santana. Nos escuchamos la próxima semana con otra historia de esas del México que se fue, ya que aún hay mucho que contar. O al menos, eso cuenta la historia.